enseño el aula C. Entonces, si hay el aula A y B, ¿no es cierto? ¿Sí, Profesora, chicos? yo soy aula B. ¿Mm? Yo soy aula B. ¿Alguien del aula A? Yo, doctora. Ya, bacán. Muy bien. Entonces, vamos a grabar. Recording in progress. Algunas imágenes las he pasado en práctica, en teoría, en mi curso, en el aula C, por si acaso. Entonces, vamos a hablar de tórax patológico. Lo más importante aquí en la radiografía de tórax, como siempre les digo a los alumnos, es evitar la radiación. Acuérdense que la radiación tiene efectos biológicos y más aún cuando son niños. Entonces, por ejemplo, en el caso de niños, ¿cuándo debería yo solicitar una radiografía de tórax? En el caso de una neumonía, cuando existe una clínica dudosa o una sospecha dudosa o ambigua de una neumonía. Pero si tienes todo para una neumonía y no tienes duda, no, pues ahí no es válido, ¿no? La idea no es irradiar al paciente, peor si es niño, debido a los efectos biológicos. En el caso de un síndrome febril sin foco aparente, y con una neumonía de curso prolongado, con antecedentes de neumonías anteriores y con neumonías que no responden a tratamiento. Por ejemplo, en el caso de que no respondan a tratamiento, entonces es válido solicitar una radiografía de tórax, porque ya tú le das mi tratamiento y a los 2, 3 días debería haber una mejoría, ¿no? Siempre preguntando si el paciente está mejor, igual o peor. Si vemos que el paciente no mejora, es válido porque las neumonías se pueden complicar. Entonces, limitamos bastante, por favor, el uso de radiografía en niños. Bueno, el signo de la silueta es un signo que lo vamos a ver en mediastino, pero lo tengo aquí también para que se vayan familiarizando. Es cuando dos imágenes o dos estructuras que están situadas en el mismo plano, su interfase entre ellas se borra. Esto es un signo de la silueta positivo. En este caso, vamos a ver una opacidad basal izquierda, ¿no? En el emitoras izquierdo, y entonces nosotros vemos que la silueta del corazón acá no la podemos ver, y esto es porque están haciendo signo de la silueta, ¿no? Cuando haya signo de la silueta positivo, yo no puedo ver la interfase entre la estructura o la opacidad y también el corazón. Y entonces en la radiografía lateral estamos viendo que la neumonía es a nivel anterior. Con el patrón alveolar, que se va a caracterizar por opacidades algodonosas, mal definidas, que van a ser imágenes radiopacas. En este caso, como pueden ver ustedes, son imágenes blancas, ¿no? Como si cortaran pedacitos de algodón y pegaran esos pedacitos en una radiografía. Así vamos a ver nosotros opacidades mal definidas en todo el hemitórax izquierdo. Sería una neumonía izquierda de origen bacteriano. Generalmente, cuando es un patrón alveolar. Acá tenemos unas imágenes radiolúcidas en una opacidad. Esto es un broncograma aéreo, que es la presencia de bronquio sano en una condensación, en una opacidad mal definida, o sea, en una neumonía. Entonces vamos a ver nosotros aquí en una tomografía, vemos bronquios que están sanos dentro de una opacidad. Entonces, ese es mm, un broncograma aéreo que es propio, por si acaso, el broncograma aéreo es propio de el patrón alveolar, no se vayan a olvidar, es propio del patrón alveolar. Patrón alveolar, múltiples opacidades mal definidas que ocupan los 2/3 inferiores de ambos hemitórax. Y en una tomografía vamos a ver una tomografía de tórax en corte axial, en ventana parenquimal, múltiples opacidades con broncograma aéreo. Neumonía adquirida en la comunidad, opacidad mal definida en la base del emitórax izquierdo. Es un niño, dice, ¿no? De 6 años que tiene fiebre, dolor torácico. Y todos ustedes tienen que examinar al niño, van a encontrar crépitos a nivel de la auscultación, con tiraje, ¿no? Dificultad respiratoria, tiraje intercostal, tiene fiebre, entonces más o menos su clínica va orientada a su diagnóstico y bueno, si lo creen necesario, pedirán entonces, ya hemos dicho, ¿no? En una clínica dudosa, de un diagnóstico dudoso de neumonía, pues pueden pedir ustedes una radiografía de tórax y esta fue una NACA, ¿no? Neumonía adquirida en la comunidad. Acá tenemos una radiografía de tórax de un niño de 5 años,
donde estamos viendo una opacidad que ocupa los 2/3 superiores del emitor derecho, miren. Y luego del tratamiento, un paciente es hospitalizado, luego del tratamiento, le toman una radiografía control y vamos a ver de que ya no hay esa opacidad, o sea, ya se sanó el niño, ya no hay esa opacidad y ya el pulmón está completamente con una amplexación completa, como podemos comparar con el otro lado. Opacidad mal definida en el ápice derecho y también en la base del emitor izquierdo. O sea, aquí ya vamos a ver que son multifocales. Acá ya hay dos focos. Ya no es un solo foco, sino que hay dos. Entonces, esta es una neumonía en un niño de 14 años y tiene broncograma aéreo, ¿no? Tiene broncograma aéreo, estos tubitos dentro de la consolidación. Neumonía retrocardíaca. Mira, ustedes ven acá una opacidad que está adyacente al borde izquierdo del corazón y cuando hacemos nosotros la radiografía en incidencia lateral, vamos a ver que está acá la neumonía, por eso está posterior, por eso ese signo de la silueta negativo, o sea, porque yo sí puedo ver la silueta del corazón. Y cuando hago la incidencia lateral, vemos que la neumonía está posterior, ¿no? También es una imagen de neumonía. Una neumonía redonda, le llaman así por la forma que tiene, casi es característica de la edad pediátrica, a nivel de la base del emitor derecho y acá lo vamos a ver en la incidencia lateral a este nivel, ¿no? Bastante posterior. Y entonces eso también es una neumonía, como ustedes pueden visualizar ahí. Otro caso de neumonía. Patrón pleural, vamos a ver derrame pleural, neumotórax, hidroneumotórax, engrosamiento pleural. Miren, para que en el caso de derrame pleural, una de las características va a ser la obturación del seno costodiafragmático, ¿no? Entonces este seno se va a ir, tiene el ángulo agudo, miren así, pero se va volviendo obtuso porque el líquido se va acumulando. Entonces, más o menos, vamos a ver un acúmulo de 200 a 300 centímetros cúbicos. Ya se va acumulando 2 litros. Miren cómo es el signo. Acá un poco más grande la curva. Y cuando todo el pulmón es totalmente radiopaco, todo el pulmón, ya estamos hablando que aproximadamente podrían haber como unos 5 litros de líquido ahí acumulados, ¿no? Entonces, esta es la imagen de una opacidad con una curvita, un signo del menisco. Y acá tenemos, mira, una opacidad basal derecha. Este, por ejemplo, se superpone esta opacidad a la sombra mamaria. Acá hay otra sombra mamaria, pero acá hay una opacidad porque mira, a pesar de que hay una sombra mamaria, acá está el ángulo del pulmón, aquí, ¿no? El ángulo del pulmón. Sin embargo, acá no se ven esos ángulos porque hay una opacidad, acá hay líquido. Es un derrame pleural derecho. Acá también vamos a ver nosotros, mire el ángulo, miren siempre los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos. En el caso del costofrénico, que es bien agudo y más inferior, el de acá está más arriba. Y cuando hacemos la incidencia lateral, nosotros vamos a ver que el seno también está obturado, o sea, está obtuso, cuando en realidad el seno debería ser agudo. Entonces acá me está diciendo de que ahí hay líquido, hay derrame pleural. Y si yo veo la tomografía de tórax en corte axial, vamos a ver un derrame pleural laminar izquierdo. Esta banda, esta imagen en banda hipodensa es el derrame pleural. Aquí vamos a ver nosotros también, miren ustedes los senos, seno costofrénico bilateral, ¿no? Obturados. En la incidencia lateral igual, están obturados, no están agudos, por lo tanto es un derrame pleural. Y a nivel de la silueta de la línea media external y los metálicos, que también se ven en la incidencia lateral, y esto es paciente posoperado del corazón y que está haciendo su derrame pleural. Esta imagen ya la vimos para poder visualizar el seno costofrénico, que también lo vamos a ver en una incidencia lateral, cómo está obturado. O sea, acuérdense que tiene que ser obtuso, sí, perdón, agudo, terminar en puntita, ¿no? Ser bien agudo el seno costofrénico y el seno cardiofrénico. Y acá vemos nosotros que este seno pues no está tan agudo como el contralateral, y en el lateral se ve inclusive mucho más obtuso, ¿no? Eso es sinónimo de derrame pleural.
Igual acá, miren el seno costofrénico, obturado en ambos lados. Eh, Vamos a ver que va a hacer inclusive una forma de cuñita y cuando vamos a ver aquí en esta radiografía que el paciente continúa llenándose de líquido, si no tomamos acciones, el paciente va a continuar con su derrame pleural, vamos a ver que el signo del menisco se hace cada vez más grande, ¿no? Va más elevado, más arriba. Esta imagen también la hemos visto. Esta es la opacidad con signo del menisco. Este es el signo del menisco o la curva de Damasao y esto es un derrame pleural. Ojo que no se pueden confundir con la sombra mamaria. Esta es la sombra mamaria, esta es la otra sombra mamaria. Igual se ve el pulmón y esta es la cámara gástrica que está al lado izquierdo. Pero el pulmoncito que está aquí debería verse también acá. Esa es la opacidad aquí, esta parte de acá, ¿no? Que está en el lado derecho y que refleja el derrame pleural. Aquí también, mira, derrame pleural, opacidad a nivel de la base del tórax izquierdo. Y todo paciente con un derrame pleural tiene que ir a una tomografía de tórax con contraste, ¿no? Hacemos la tomografía de tórax, se la aorta ascendente, el corazoncito, y esta banda hipodensa va a ser el derrame pleural. Una vez más, miren, el derrame pleural está ascendiendo, cada vez la opacidad aumenta y en este caso en la tomografía, acuérdese que todo paciente con derrame tendrá que ir a una tomografía contrastada porque tenemos que estar seguros de que no vaya a haber por ahí un tumor. Entonces, cuando hacemos eso, vemos nosotros acá el derrame pleural y acá una lesión tumoral, ¿no? Una imagen, una lesión ocupante de espacio con captación de contraste, ¿no? Aquí este es un derrame. A consecuencia de ese tumor es que hay justamente el derrame. Acá vamos a ver que todo el emitórax está totalmente radiopaco. Hay un velamiento de todo el emitórax con un desplazamiento de la tráquea hacia el lado contralateral. Y cuando hacemos la tomografía vemos que toda esta imagen hipodensa es el líquido, el pulmoncito está colapsado y todo está desplazado hacia la parte derecha. El corazón, la aorta ascendente, la aorta descendente, los bronquios principales. Pues todo esto, todo está desplazado porque esto debería estar en el centro. Entre el esternón y el cuerpo vertebral debe estar el callado de la aorta, debe estar la silueta cardíaca, un poquito inclinado hacia la izquierda, pero acá más bien todo está desplazado hacia la derecha por la presencia del líquido a gran volumen. Tenemos el derrame subpulmonar, derrame pleural oculado o intercisural. El derrame subpulmonar, miren, es un leve signo de un poquito de elevación del diafragma derecho con respecto al izquierdo, pero más de lo normal, ¿no? Porque sabemos que el diafragma derecho está más elevado por la cúpula hepática, pero aquí está un poquito más elevado de lo normal y esto es un signo muy fino que tenemos que percatarnos para poder pensar que podría haber un derrame subpulmonar y esto lo vamos a detectar en la radiografía lateral, ¿no? Aquí vamos a ver que viene el líquido y aquí está la curva, ¿no? El signo del menisco, la curva del amasado. Derrame loculado, que va a tener unos tabiques fibrosos que van a dividir el derrame. Y acá estamos viendo una opacidad que tiene un borde bien definido porque se define con la parte de la cisura. Y esta imagen es densidad líquida y tenemos hilos de sutura en la línea medio external. Entonces, este es un derrame pleural loculado. Imágenes de tomografía de tórax en ventana mediastínica, imágenes hipodensas como barriguitas, así todos panzoncitos, imágenes convexas hacia el mediastino y esto es derrame pleural oculado, o sea, tiene unos tabiques ahí que están manteniendo el líquido. Acá tenemos más, la imagen que les había mostrado, pero ahora en incidencia lateral, donde vamos a ver esta opacidad apical izquierda, la vamos a ver acá, que es de densidad agua, y en la tomografía de tórax en ventana mediastínica, con contraste, vemos esta imagen como cabecita de Mickey Mouse, y esto es un derrame pleural oculado, ¿no? En la incidencia sagital, miren, está acá, una parte es esta hipodensa y acá es otra, ¿no? Derrame pleural, opacidad en la base del emitora derecho, con dando forma un poco a la cisura, y cuando vamos a ver nosotros la tomografía de tórax en ventana mediastínica con contraste, nosotros vamos a encontrar aquí, vamos a encontrar nosotros
que la cisura debe ser muy finita, como dibujada con una punta de lápiz, pero aquí está engrosada por la presencia de líquido, ¿no? Esta presencia de líquido es un derrame intercisural, esta parte de acá. Y aparte tiene su derrame pleural, ¿no? Acá a ambos lados. Mira, esta opacidad también con borramiento del signo del menisco, con sus hilos de sutura metálicos y estas imágenes redondas que van a hacer la presencia de válvulas, tanto en válvula aórtica como mitral. O sea, paciente puesto para el corazón y en la lateral tenemos la forma de una Y. En esta forma de esta Y son las cisuras, la cisura menor y la cisura mayor, y va a tener un color radiopaco de densidad agua. Quiere decir que en esta cisura lo que vamos a encontrar es líquido. Este es el derrame intercisural. El tumor evanescente, que es una imagen en forma de lente biconvexa o de huevito, vamos a ver que justo se está proyectado en la cisura y en la incidencia lateral también la vamos a ver acá. Entonces, generalmente son pacientes cardiópatas, que luego que les colocan toda la terapia diurética, es esta imagen que no es que sea un tumor, le llaman tumor evanescente, pero en realidad es un acúmulo de líquido, entonces luego desaparece, ¿no? Después que le colocan los diuréticos, desaparece, por eso les digo que son pacientitos que son cardiópatas y que entonces parece que tuvieron un tumor, pero a las horas nada más de que le colocan los diuréticos, la imagen desaparece, ¿no? Y si fuera un tumor, obviamente no va a desaparecer por más diuréticos que le coloquen. Aquí también vamos a ver varias imágenes radiopacas de la misma forma, ¿no? La forma de lente biconvexa. Acá tenemos tres imágenes, uno, dos, tres, ¿no? Uno detrás de otro, que también de bordes definidos en forma biconvexa a nivel de la base del emitoras derecho y que también me va a tener la característica de que puede ser un derrame intercisural, ¿no? O interlobular, que si nosotros ya hemos dicho, ¿no? Le das un tratamiento adecuado, el paciente mejora y desaparecen los tumores. Luego tenemos lo que les decía de la insuficiencia cardíaca. Esta es la parte del líquido que se está acumulando. Acá también lo vemos en incidencia lateral. Y una vez que le dan tratamiento, se resuelve. Es diferente a la consolidación neumónica, ¿no? Cuando es una neumonía, totalmente distinto. Miren, este es un derrame pleural tabicado y acá hay una hepatización del parénquima pulmonar, que así se llama, y es sinónimo de neumonía. Se parece como si fuera un hígado, ¿no? Tenemos acá el derrame tabicado, que acá tiene unos tabiques. Este es un empiema, el líquido es más, tiene unos ecos internos, un poquito más espeso. Y luego tenemos el líquido o el derrame pleural paraneumónico, que es un líquido libre. Aquí todo lo que es anecogénico en ecografía es líquido, no se olviden. Y estos son uno de los insumos, ¿no? Para poder realizar la toracocentesis. Acá tenemos un derrame pleural derecho que tiene múltiples tabiques hiperecogénicos o blancos. Y resultó que era un empiema, que eso ya es pus, en un paciente con neumonía. Un ratito. Acá tenemos neumonía basal izquierda. Acá tenemos una opacidad a nivel de la base del emitoras izquierdo, pero si ustedes ven el seno costofrénico, está mal obturado, entonces esto es asociado a un pequeño derrame pleural, ¿no? O sea, puede haber neumonía, un patrón alveolar, y también puede haber un patrón pleural, o sea, un derrame pleural. No significa que va a haber un solo patrón. Puede haber entonces neumonía con derrame pleural. Y ahí tienes ya dos patrones, un patrón alveolar y patrón pleural. Aquí un derrame paraneumónico igualmente, densidad líquida con obturación del seno costofrénico. Y acá tenemos la pleura. Esta es una imagen de ecografía. Esos son los arcos postales
que tienen sombra acústica posterior, esta es la pleura parietal, esta es la pleura visceral, y entre esos dos hay un contenido anecogénico y eso es líquido, derrame pleural. Por ecografía, tenemos acá una opacidad basal derecha con broncograma aéreo, esos tubitos, esto es una neumonía, pero también tiene una opacidad que obtura o no permite ver bien el seno costofrénico, ¿no? Con obturación del seno costofrénico. Entonces, acá vamos a ver la pleura parietal, la pleura visceral y ese es derrame pleural con unos tabiques, ¿no? Entonces, un derrame pleural loculado. El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural. Y aquí vamos a ver, dependiendo del porcentaje de un neumotórax, un 15%, un 30% o un 70%. Uno de los signos es la doble línea, o sea, acá hay una línea que es el pulmón, y aquí está la otra que es de la cavidad torácica. El espacio el espacio que hay aquí entre esas dos líneas, ese es el neumotórax. Y vamos a darnos cuenta porque ahí no hay trama broncovascular, es un espacio totalmente limpio, no voy a ver en ese espacio ni rayitas, que es la trama broncovascular. Solamente aire. Acá tenemos una radiografía de tórax y vemos el pulmoncito. Mira, este es el borde del pulmón. Acá el pulmón está hasta acá arriba, totalmente con una amplexación completa, pero aquí no. Aquí vamos a ver que ese es el borde, esa es la pleura parietal, esta es la pleura visceral, y entre estos dos está el aire. Y si yo veo con detalle el espacio aquí entre los arbos costales, veo que está totalmente negrito, radiolúcido. No hay esas imágenes, estas rayitas, y esas rayitas son la trama broncovascular, ¿no? Por eso es que sé que este es un neumotórax apical izquierdo. Y en una tomografía de tórax, en un corte axial, esta es la tráquea, por acá se está viendo el esófago, vamos a ver, este es el pulmón, y todo lo que es hipodenso en tomografía, esto es aire. Entonces, un neumotórax apical izquierdo. Ya. Acá vamos a ver un patrón pleural. Mira la radiografía de tórax. Si ustedes se dan cuenta y empiezan a comparar, van a ver que hay una opacidad. Y aquí hay una parte que es totalmente radiolúcida. Si ustedes ven el espacio entre estos arbos costales, es totalmente radiolúcido. En cambio acá, ustedes ven que hay rayitas, puntitos. En cambio acá no. Esto es porque todo esto es aire nada más. Y vamos a ver en una tomografía de tórax en ventana mediastínica. Vamos a ver aquí, miren. Esto de aquí, todo esto es aire, el pulmón colapsado, el corazón y grandes vasos, y este es el parénquima pulmonar. Si se dan cuenta, del otro lado no hay, ¿no? No hay parénquima, está colapsado. Neumotórax, miren, este es el borde del pulmón es esto, y todo lo demás es aire, o sea, ahí no hay pulmón, no hay trama broncovascular, no hay intercambio gaseoso, no hay nada, ¿no? Y este pulmón sí está totalmente amplexado, ¿no? Una imagen más, miren, neumotórax, no se olviden porque esto les puede pasar en el hospital, ¿no? Para que ustedes vean si el paciente tiene o no tiene neumotórax. Entonces, neumotórax, este de acá es el pulmón que está colapsado y todo esto es un neumotórax mayor al 70%. También tenemos otros signos como el signo del surco profundo, cuando está más hacia inferior el ángulo costofrénico y muy agudo. Si yo voy a una tomografía, ¿qué voy a encontrar en una tomografía? Voy a encontrar la presencia de aire aquí, ¿no? La presencia de aire. En tomografía, el aire es hipodenso y esto es un neumotórax. Hidroneumotórax, presencia de agua y presencia de aire. Aquí, por ejemplo, y un nivel hidroaéreo. Acá va a haber aire, no tengo trama broncovascular, por lo tanto es un neumotórax. Y esta es la densidad líquida. Este es el derrame. Entonces, un hidroneumotórax, ¿no? Hidro porque hay agua, tórax porque hay aire. Ya, una vez más tenemos acá una radiografía. Miren el pulmoncito cómo ha quedado totalmente colapsadito. De acá para acá todo esto es neumotórax y esto es agua y un nivel. Entonces hidro, que es la parte del agua, este es el neumotórax porque hay aire, y son dos, hidroneumotórax con un nivel. En una incidencia lateral, de igual manera vamos a ver el nivel como si fuera cortado con una tijera, ¿no?
Hidroneumotórax, esta imagen ya la habíamos visto. Pasamos a tomografía y vemos acá el aire, el pulmoncito colapsado. Entonces es hidroneumotórax. Hidroneumotórax, atención secundaria a una rotura esofágica. Paciente presenta una rotura esofágica, ese es el pulmón colapsado. Acá tenemos el aire, este es el agua y el nivel. En una incidencia en corte axial y en corte sagital, que en la tomografía nosotros tenemos todos los cortes sagital, axial y coronal, porque la tomografía se adquiere en corte axial, pero se hacen las reconstrucciones en corte coronal y sagital. Entonces, hay igual, ¿no? Vamos a ver nosotros que este es el aire y este es la parte del líquido, ¿cierto? Entonces va a ser un hidroneumotórax. El engrosamiento pleural, luego sabemos que la pleura tiene una pared parietal, una membrana o una pleura, perdón, parietal y una pleura visceral. Entonces, esta pleura se puede engrosar secundario a algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la asbestosis o las neumoconiosis. Entonces, miren ustedes cómo se ve esta radiopacidad y una alteración completa de la morfología del hemitórax y de lecho, ¿no? Se va a acabar en 10 minutos, dice. Ya, esperamos que se acabe. Vamos a continuar ya. Está en la pleura y si ustedes se dan cuenta, el pulmón derecho ha perdido la forma. El pulmón izquierdo todavía la mantiene, pero acá hay una pérdida de la forma del pulmón derecho y hay una retracción del hemidiafragma porque está alterado, ¿no? No se puede seguir el borde del diafragma. Es un engrosamiento pleural. En esa radiografía vamos a ver placas cálcicas que van a ser parte del engrosamiento pleural y también como consecuencia alteración de la morfología de los pulmoncitos, ¿no? Entonces están alterados y tenemos sus placas que es parte del engrosamiento pleural. Acá hay otro engrosamiento pleural en forma de rosetas, ¿no? Miren, distribuidos en ambos campos pulmonares como nódulos, ¿no? Pero son calcificaciones, son de densidad cálcica y parecen popcorn, ¿no? Como canchita, así, diferentes formas, y eso también es un engrosamiento pleural. Mira, aquí este pulmón derecho ha perdido la forma por completo y acá estamos viendo una imagen radiopaca. Esta imagen radiopaca es un engrosamiento pleural y que ha traído como consecuencia que el pulmón derecho ya no pueda expandirse adecuadamente, por lo tanto ese paciente debe tener alguna dificultad respiratoria, ¿no? En cambio, el pulmón izquierdo sí está normalmente expandido, pero el derecho está bastante limitado, ¿no? Mira, otro engrosamiento pleural es una pleura que está totalmente calcificada, prácticamente no hay pulmón. Mira, compara con el pulmón derecho. Y cuando se hace la tomografía en corte axial, se van a ver en una parte las calcificaciones. Todo lo que es hiperdenso en tomografía es de densidad calcio, por ejemplo acá, ¿no? Este es el cuerpo vertebral y esas son las calcificaciones que son bastante hiperdensas, que es porque son calcificaciones, no tiene densidad cálcica. Pero también tienes, por otro lado, el engrosamiento pleural maligno, ¿no? Aquel que no es bueno, y tienes un engrosamiento pleural nodular, que va a tener también inclusive captación de contraste. Y en este caso es un mesotelioma, que esto sí es una enfermedad maligna del mediastino. Tenemos las líneas de Kerley, esas en el patrón intersticial. Si se acaba el tiempo, les mando el resumen, ¿ya? Este es las líneas de Kerley, ya estamos entrando en patrón intersticial, es un engrosamiento del intersticio pulmonar. Las líneas de Kerley, las líneas tipo A son oblicuas de 2 a 6 centímetros y miren, esta tiene esta disposición, ¿no? Oblicuas y en la región peridial. Las líneas B son perpendiculares a nivel de la base y la línea C es un entrecruzamiento de las líneas B formando imágenes ortogonales. Entonces, el patrón intersticial no es más que la combinación de puntitos con rayitas, ¿no? Entonces vamos a ver puntitos y rayitas. Puntitos y rayitas.
Luego tenemos el patrón intersticial nodular, pero ahí tenemos el patrón miliar, que son nódulos muy pequeñitos, de 2 a 3 milímetros, miren, distribuidos al azar en ambos campos hormonales. Ya, acá tenemos más del patrón intersticial, difuso bilateral y tiene un patrón miliar, miren acá, ven. Estas pequeñas imágenes radiopacas nodulares, este es un patrón miliar, ¿no? Que está en ambos campos pulmonares como si fuera, como si le hubiera caído talco, ¿no? A la radiografía, más o menos así, ¿no? Entonces, este es un patrón miliar. Este ya es un patrón parenquimatoso, que es un desadentro del patrón intersticial. Ahí tenemos el patrón parenquimatoso, que va a ser un engrosamiento de los septos interlobulares y vamos a ver que hay una disminución en la neumatización de los pulmones, es decir, que deberían estar totalmente radiolúcidos con bastante captación de aire, es todo lo contrario, ¿no? Hay poca neumatización de los pulmones. Igual aquí tenemos un tenue patrón de engrosamiento intersticial, sobre todo abdominio derecho. Bueno, acá para que veamos un poco el engrosamiento, ¿no? Engrosamiento reticular, que este puede ser fino, intermedio o grueso. Este ya es un intermedio, inclusive acá ya sería una opacidad. Acá también tenemos ya un tracto, acá, ¿no? Unos tractos fibróticos y acá algunas imágenes radiopacas que son parte del Ya, engrosamiento reticular intermedio. Y luego ya se van agrandando estas imágenes radiopacas y van dando lugar a unos huequitos negritos que son los espacios aéreos donde ahí hay destrucción pulmonar, ¿no? No hay intercambio gaseoso ni nada de eso. Luego tenemos el patrón reticular grueso, mira, bastante grueso, con tabiques bien marcados. Y esas imágenes radiolúcidas no vamos a encontrar absolutamente nada de alveolo, ni lobulio pulmonar secundario, ni pulmones, ni nada. Acá solamente lo que vamos a encontrar es aire puro, nada más. Eso es diagnóstico de fibrosis pulmonar avanzada, ¿no? Acá vamos a ver el pulmón, como tiene varias imágenes radiolúcidas, que son las imágenes que les estoy diciendo, que tienen alrededor un vaso. Este es el bronquio, este es el vaso. Miren, patrón reticular grueso, ya este es más grueso, ¿no? Múltiples, las divisiones del parénquima son mucho más gruesas, acá ya no hay neumatización de ninguno de los dos pulmones, en las bases solamente están un poco neumatizados en los tercios superiores, pero tienen estas imágenes hipodensas de densidad aire, o sea que es prácticamente no hay pulmón, solamente hay aire, ¿no? Y aquí en la tomografía axial vamos a ver, mira esas opacidades, ¿ve? Hipodensas, que esto es aire, y lo de acá es pulmón con engrosamiento del intersticio pulmonar y tabiques. O sea, encima que hay pulmón, pero el pulmón está enfermo, y aquí donde ya no hay, ¿no? Toda esa zona de hipodensa, ahí ya no hay pulmón, ¿no? El panal de abeja, miren, una tomografía en corte axial, acá hay una opacidad, y luego los tabiques, estos son los tabiques, patrón reticular grueso, y van formando las cavidades con contenido aéreo. Como son unas sobre otras, parecen un panal, ¿no? Por eso le llaman patrón en panal de abeja. El patrón micronodular son nódulos pequeñitos que ya habíamos visto, que les dije que era como que si cayera tal cual la radiografía. Acá lo vamos a ver en tomografía, que va a ser mucho más sensible, múltiples puntitos, patrón miliar a la cabeza, tuberculosis como un diagnóstico diferencial. Luego tenemos el patrón intersticial parenquimatoso nodular, que son múltiples nódulos alveolares, ¿no? Que estos sí tienden a unirse. Estos son más visibles que estos, son más chiquitos. Estos no tienden a unirse, estos sí tienden a unirse, ¿no? Algunos coalescentes. Estos pueden ser bilaterales, miren ustedes. Tenemos ahora la unión de los puntitos con las rayitas y van a formar el patrón retículo nodular. Reticulares son rayitas, nodular son puntitos. Acá tenemos imágenes
lineales y por acá imágenes nodulares. Patrón retículo nodular, miren, esto no es normal. Vamos a ver que hay como pequeños puntitos que están algunos uniéndose, ¿no? Un patrón retículo nodular bilateral. El patrón nódulo masa, que es una imagen radiopaca de bordes bien definidos de forma ovalada, proyectada en la base del emitórax izquierdo. Puede ser un tumor benigno o maligno. No se olviden, nódulo masa, el punto de corte son 3 centímetros, arriba de 3 centímetros masa, debajo nódulo. Esto sí es una masa, una imagen radiopaca proyectada en el ápice izquierdo, ¿no? Aquí una imagen por tomografía con el nódulo especulado. Si es un nódulo maligno, y acá un nódulo con calcificaciones. Es una característica benigna y de nódulos de bordes bien definidos. Es una tomografía en ventana de mediastino. El patrón nódulo masa, no se olviden, si el nódulo tiene espículas, mala voz, puede ser maligno. Acá tenemos una imagen radiopaca ovalada, apical izquierda. Esta es una masa de origen benigno. Acá tenemos el nódulo con espículas, el nódulo excavado, o sea que se forma una cavitación, el nódulo con calcificaciones y también la masa, ¿no? Cuyo punto de corte son 3 centímetros, ya hemos dicho, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, varios nódulos alveolares coalescentes y, perdón, varios nódulos, y acá también, ¿no? En tomografía, en ventana parenquimal, en corte axial, también vamos a ver varios nódulos redonditos de diferentes tamaños distribuidos al azar en ambos pulmones. Aquí también tenemos imágenes de más nódulos en ventana parenquimal y en corte coronal y también una imagen en 3D o en una reconstrucción 3D, ¿no? Algunos ya se están uniendo y forman una masa sólida, ¿no? Más grande. Acá tenemos una imagen, una radiocapacidad ovalada, redondeada, proyectada en el ápice del emitórax derecho, y acá la vamos a ver que está a nivel de mediastino posterior. Y cuando hacemos la tomografía de tórax con contraste, vamos a ver la que está en mediastino posterior, que tiene densidad grasa. Esta es la imagen en ventana parenquimal y se trató de un lipoma. Por eso cuando ustedes vean una opacidad como un tumor, que es un tumor, un lipoma, en una radiografía de tórax, mucho cuidado cómo van a abordar a su paciente, ¿no? Sin asustarlo, le dirán que esa imagen tiene que ser estudiada por una tomografía con contraste para evaluarla mejor, nada más. Y cuando le hacen la tomografía, que es un estudio basado en densidades, es que estamos viendo que tiene densidad grasa. Entonces, un tumor que tenga densidad grasa es un lipoma. Entonces, imagínense, por eso abordemos con tranquilidad y calma las imágenes que podamos ver en tomografía. Esta es una lesión cavitada o una caverna. Acá hay destrucción del parénquima pulmonar, simplemente hay aire. Esta es la imagen de una caverna en una radiografía de tórax. Eso significa que este paciente ha tenido tuberculosis y le queda una secuela. Y acá tenemos la caverna en una tomografía. Así se ve en tomografía y así lo vamos a ver en radiografía. El patrón destructivo, se llama así porque justamente ya no hay parénquima pulmonar, incluye cavernas, accesos, bulas, ampollas, quistes, neumatoceles y bronquiectasis, ¿no? Aquí una caverna, un quiste con pared delgada, una bula, el absceso que va a tener pus y tiene un nivel hidroaéreo y las bulas subpleurales pequeñitas. Esta es una caverna con una pared gruesa que está proyectada en el ápice izquierdo. Esta es una caverna que está activa, ¿no? Acá también tenemos una lesión cavitada de pared gruesa, también es una caverna que está activa. Este sí es un absceso. ¿Por qué? Porque acá ya hay una imagen radiopaca, una imagen radiolúcida y un nivel hidroaéreo. Y acá vamos a ver la misma imagen, ¿no? Una imagen radiopaca con un nivel hidroaéreo y el contenido aéreo en la parte superior. Absceso pulmonar, imagen hipodensa, con contenido aéreo aquí y acá también a nivel de la base del pulmón, ¿no? Como se va a ver en ventana pulmonar, esto es un absceso. Y acá también, ¿no? Una imagen radiopaca
ovalada o redonda, con un nivel hidroaéreo y contenido aéreo. Absceso pulmonar, mira, imagen radiopaca con contenido aéreo y un nivel hidroaéreo, un nivel recto. Acá también vamos a ver la misma imagen. Opacidad en la base, radiolucidez en la parte superior, el nivel hidroaéreo, este es un absceso pulmonar, y de igual manera una ventana mediastínica, ¿no? Una imagen hipodensa. Absceso pulmonar, mira, aire, la opacidad, ¿no? Y la ventana de mediastino, hipodenso el aire, contenido denso acá que es la pus, y la pared, ¿no? Un absceso pulmonar. Un patrón destructivo, que también es un absceso pulmonar. La densidad hacia abajo, por densidad, la pus va a ir hacia abajo. El aire va a quedar en la parte de arriba y la pared gruesa, ¿no? Es un patrón destructivo. También ese es un absceso, aire, densidad, opacidad y el nivel hidroaéreo. Y aquí tenemos también algunas diferencias entre un absceso, que es más o menos redondo, y un empiema, que va a tener una forma lenticulada. El absceso dice que va a tener un ángulo agudo, ¿no? Y acá el empiema, que es toda esta zona mal visualizada, un ángulo obtuso, y en una tomografía con contraste, dice que el parénquima está hacia la lesión, ¿no? Está acá. En cambio, en el empiema comprime el parénquima, está casi hacia la periferia, ¿no? Y es más o menos de forma lenticular también, como en forma de lente biconvexa. La bronquiectasia va a ser una inflamación crónica de los bronquios. Acá están, que son unos tubitos negros, mira, acá hay un tubito negro. Ese es un bronquio que está afectado con una inflamación crónica. Las bronquiectasias pueden ser cilíndricas, varicosas o quísticas. Tienen imagen en red de Tranvía, que es el tubito negro. Acá tienes las bronquiectasias cilíndricas que van a ser más grandes. Las varicosas, miren el bronquio cómo está totalmente dilatado. Y las quísticas, ¿no? Que ya tienen forma de nido de golondrina, le llaman. Estas bronquiectasias son una secuela de la tuberculosis y muchas veces sangran, ¿no? Y se puede pensar de que sangran porque el paciente sangra porque tiene tuberculosis, pero en realidad es porque tiene bronquiectasias y las bronquiectasias también sangran, pero son secuelas. Tenemos las bulas, que son imágenes con contenido aéreo, bulas subpleurales, este es el bronquio, la tráquea, perdón, y ya se está dividiendo en el bronquio izquierdo. Las atelectasias, que van a ser la pérdida del volumen del pulmón. Acá tienes una atelectasia subsegmentaria o laminar. Una atelectasia es una pérdida de volumen del pulmón, no se olviden. Acá una opacidad, que es una atelectasia subsegmentaria basal izquierda, que va a retraer todo hacia su lado, va a jalar o traccionar todo hacia el lado de la atelectasia, por ejemplo aquí, ¿no? Jala el hemidiafragma izquierdo hacia su lado, mira cómo está el izquierdo, el hemidiafragma más arriba que el derecho, cuando debe ser al revés. Pero ¿por qué este hemidiafragma hacia arriba? Porque ha colapsado el pulmón y está traccionando todo hacia el lado de la y el colapso, ¿no? Acá tenemos que todo el pulmón izquierdo ha colapsado y entonces la bronquiectasia es traccionada hacia el lado de la atelectasia, diferente al derrame pleural, que era cuando este también tenía la misma opacidad del pulmón, pero como era líquido, el líquido se va comportando como una lesión sólida y desplaza la tráquea hacia el lado opuesto. Bien, ¿no? Aquí tenemos una opacidad en todo el pulmón y el mitórax izquierdo con retracción de la tráquea y estructuras mediastinales hacia el lado izquierdo. Y esto es una atelectasia. Atelectasia del lóbulo superior, que tiene limita bien con la cisura, por donde tiene un borde bien definido. Atelectasia del lóbulo medio, se pierde un poco la definición del borde derecho del corazón, y esta es la imagen clásica en una radiografía de tórax, la incidencia lateral, imagen en cuña, con la base hacia afuera y el vértice hacia la zona medial. Atelectasia del lóbulo inferior derecho, mira cómo acá hay una doble sombra, un doble contorno, este es uno y este es otro, un doble contorno, esa es la atelectasia del lóbulo inferior derecho. Atelectasia de todo el pulmón derecho, se colapsó todo el pulmón derecho con retracción de tráquea. Atelectasia redonda, se puede confundir con neumonía redonda, ojo, esa es la incidencia
lateral, ¿no? Perdón, la corte sagital en una tomografía y algunas diferencias entre una atelectasia y una neumonía, porque en ambas se va a ver una opacificación, en ambas va a haber desviación de las estructuras mediastinales. ¿Cuáles son las estructuras mediastinales? La tráquea, los bronquios, los grandes vasos. Entonces, en la atelectasia ya hemos dicho que van a ser traccionados todos hacia la lesión, porque los va a atraer hacia su lado. Y en la neumonía va a estar normal o va a ser desplazada hacia el otro lado. El diafragma va a estar elevado, ya hemos visto, ¿no? Cómo el diafragma izquierdo sube, porque la atelectasia está en el lóbulo, en el segmento, en el lóbulo superior izquierdo, y tracciona todo el pulmón, traccionando, subiendo, desplazando el diafragma izquierdo hacia superior. En cambio, en una neumonía, el diafragma está normal o puede estar descendido, pero nunca va a estar traccionado. Posición de la cisura en la telectasia va a ser traccionada hacia la lesión. Acá en la neumonía va a estar normal o rechazada. Broncograma aéreo, hemos dicho que el broncograma aéreo es una característica del patrón alveolar. Por lo tanto, en la telectasia no va a haber, pero en la neumonía sí. Entonces, esa es otra diferencia, ¿no? Bueno, chicos, ¿me entendieron?